Fuego bajo el hielo. Capítulo 17. La mano opresora de los recuerdos. Candy es como si fuera mi propia hija. Quiero a esa muchacha como si llevara mi misma sangre. Y está bajo mi tutela. Es como si fuera tu hija, señor. Pero recuerda que ya no está bajo tu tutela, replicó Terry. Quiero decir que todo lo concerniente a ella me atañe. Aún sigue siendo mi preocupación, corrigió el rey. Terry guardó silencio durante un prolongado instante. Solo espero que la hayas dejado bien, dijo Albert. ¿Y cómo crees que podría haberla dejado si no?, contestó mordazmente Terry. Albert miró al frente al percibir un ligero acaloramiento en sus mejillas ante la comedida insinuación que había hecho. Bueno, Candy te dio más de un motivo para estar furioso, y príncipe escocés o no, no dejó de ser un vikingo, señaló Terry los temores que el rey vacilaba en manifestar. Puedo asegurarte que no la corté en trocitos para comérmela. Ni tampoco la golpeé ni violé, Albert. La respuesta sarcástica del vikingo no satisfizo al rey. Respiró profundamente sin mirar al joven. Entonces, pudiste comprobar que el matrimonio fue bendecido sin falacias ni engaños, ¿cierto? ¿Te refieres a si comprobé que mi esposa era tan inocente como afirmó el médico?, preguntó Terry divertido. Sí, Albert. ¿Estás complacido con el matrimonio entonces? ¿Candy es feliz? Bueno, en realidad dudo de que ella se sienta muy feliz de haberse casado con un vikingo, contestó Terry, pero se reconciliará conmigo. El argumento arrojado por Terry no complació especialmente al rey, pero no se creyó con el derecho a preguntar nada más a un recién casado sobre un matrimonio que él mismo había pactado. De repente sonrió. Si de algo estaba seguro, era de que Terry había tratado bien a Candy la noche anterior. ¿Qué ocurre? ¿Por qué sonríes?, preguntó Terry. Fuiste compasivo con Anthony. Terry arqueó una ceja. Bueno, añadió el rey, no le mataste cuando tuviste la oportunidad de hacerlo, y ya no es tu enemigo. He sabido que en realidad se ha convertido en tu gran defensor, fiel y devoto. Dime una cosa, Albert. ¿No te arrepientes de tu pacto con el diablo? ¿Mi pacto con el diablo? El que cerraste conmigo. El rey sonrió. Cuando nos enfrentemos a los daneses, podré valorar si el pacto resultó igual de provechoso para ambas partes. Eso si llegamos a enfrentarnos a ellos, comentó Terry. Sin duda, les enfrentaremos, convino Albert convencido. Si no es inminentemente, será muy pronto. Albert, no tienes nada de qué preocuparte. Tu pacto de sangre está sellado, dijo Terry. Sajonia te ha recompensado generosamente, le recordó Albert. Sí, tendré un pacto de sangre, sin duda. No sé por qué, comentó tranquilamente Terry después, pero algo me dice que no estamos hablando de la tierra, sino de una mujer. Quizás. De acuerdo. Puedo asegurarte entonces, dijo Terry lacónicamente, enmascarando la irritación que sentía, que Candy se encuentra perfectamente, y así seguirá siendo. Ahora estamos casados, siguiendo tus deseos, no los míos. Si he de ser sincero contigo, rey de Norwich, no me fío de ella. No tengo ninguna duda de que la haría muy feliz que tú regresaras de la batalla con la noticia de que se ha convertido en viuda. Y hasta cierto punto esta situación me parece divertida. Pero, pese a cualquier dificultad, viviré, Albert, simplemente para que no vea cumplido su deseo. Puedes estar tranquilo. Tu protegida no tiene nada que temer de mí, salvo que me traicione. Quizás le inspiras miedo, comentó Albert. No, Terry movió la cabeza. Me desprecia,
pero no me teme, aunque tal vez sería mejor que me temiera. Aún ignoramos lo ocurrido en la costa cuando yo llegué. Si ella no desobedeció tu orden, ¿quién lo hizo? Eres como su padre y te aprecia mucho. Me apreciaba, corrigió Albert con un cansado suspiro. Las especulaciones respecto a la noche anterior se negaban a abandonar los pensamientos del rey. Probablemente Candy se habría resistido. Probablemente Terry habría reclamado sus derechos conyugales a su esposa. Sí, irrefutablemente la joven estaría mucho más que enojada con él. La mayoría de las mujeres no tienen elección en cuanto a sus obligaciones en el lecho conyugal, se recordó. No obstante, la amarga sensación de que había traicionado a su pupila seguía acompañándole. Por el contrario, Terry había demostrado ser un hombre civilizado. La vida de Anthony había pendido de sus manos y él le había concedido la gracia de seguir vivo. Pero lo que sucede de puertas para adentro en la alcoba entre un hombre y una mujer era muy distinto a todo lo demás, se dijo. Candy no me traicionó, estoy completamente seguro, afirmó Albert. Transcurridos unos segundos y harto ya de la conversación que por ende incomodaba a Terry, cambió de tema. Comienza a oscurecer, pasaremos aquí la noche y por la mañana llegaremos a Rochester. Albert dio la orden a sus hombres y el gran batallón que les seguía se detuvo. El rey conocía a la perfección el terreno sobre el que habían decidido acampar. No se hallaban lejos de un pequeño arroyo que discurría por un valle protegido por una espesa vegetación que les cobijaría durante la noche. Las filas se rompieron. Terry y sus hombres montaron sus tiendas y lo mismo hicieron los sajones. No encendieron hogueras porque no querían que los daneses advirtieran su proximidad. En silencio los guerreros se acomodaron para beber cerveza, aguamiel y agua fresca en los cuernos y comer pan con carne de venado, ave ahumada y quesos rojos. Cuando el manto de la noche cubrió por completo el campamento, tan solo podían escucharse los susurros de las hojas de los árboles mecidas por el viento y el sonido de las espadas, picas y hachas al ser afiladas por los hombres. Terry buscó la soledad y se alejó del campamento, como acostumbraba hacer la noche previa a una batalla, como si de un ritual se tratara. Se acomodó junto al tronco de un imponente y frondoso roble. La despejada negrura del firmamento hacía refulgir las estrellas. Los ojos de Terry se posaron durante largo rato en las centelleantes lucecillas. Percibió la susurrante vida del arroyo en su fluir y los sigilosos movimientos de sus hombres. Mirando al norte, podía divisarse el humo de las hogueras de Rochester. Los daneses habían construido su fortaleza con madera y terraplenes. Habían asolado los campos, robado el ganado y sobrevivido a expensas de las exquisitas ofrendas de la primavera. Eran agresores por naturaleza, pensó Terry. Lo sabía porque él tenía cierta similitud con ellos. Todavía le apenaba que su mujer viera en él tan solo a un invasor. Su mujer. Se recostó contra el árbol y entrelazó los dedos por detrás de la cabeza. Candy no era más que una muchacha veleidosa que había que someter. No, era mucho más que eso. El fuego que ardía en sus ojos cuando le miraba siempre le acompañaría, como también su desprecio, su odio, sus flechas, su coraje. Y sin embargo, supo que había otras cosas que jamás olvidaría, como la sensación de yacer envuelto entre el sedoso manto de sus cabellos, el recorrido de sus manos por cada curva de la anatomía femenina, por cada recta, por cada elevación, por cada planicie, la gloria concedida por el cuerpo de ella en su movimiento sinuoso bajo el suyo.
En la envolvente soledad de la noche, evocó la embriagadora dulzura de su aroma, saboreó la miel de su piel, sintió los apasionados latidos de su corazón. Si cerraba los ojos, veía los de Candy, su vibrante color esmeralda, su arrebatada pasión, su furia, su rendición. No cabía duda de que aquella había sido su noche. Había supuesto que ella opondría resistencia. Había esperado odio, ira y lágrimas. Tuvo por certero que sería una batalla y que él debía vencer por el futuro de ambos. Incluso había admitido que el rey Albert no se equivocaba al afirmar que Candy era tal vez la mujer más hermosa de todo su reino. Sus cabellos refulgían con la fuerza de su espíritu. Sus ojos relampagueaban con un destello frío cuando la ira apresaba su alma. La noche anterior había descubierto que cada uno de sus movimientos irradiaba gracia y belleza. Apretó con fuerza los puños y después estiró los dedos, tratando de dominar la tensión que le atenazaba. En esa mañana había estado majestuosa al acercarse a él, cubierta con la sábana de lino para hincarse de rodillas e implorar por la vida de su amante. Inolvidable Candy, esplendorosa mujer en su ruego, como lo era en todos los papeles que tenía a bien representar. Recordó el desgarrador deseo que había sentido al verla, la vibrante pasión que afloró por cada poro de su piel. No había nada de malo en que un hombre deseara a su esposa, pero ella no era una esposa corriente. Era peligroso desearla con desmedido desenfreno. Ella era en sí misma una mujer peligrosa que estaba resuelta a procurar que una espada le cortara el cuello si el hacha de un danés no le partía el cráneo. No obstante, le había prometido lo que ella había estado dispuesta a entregarle a otro, se recordó. Él había despertado la pasión de la joven, había descubierto un manantial de sensualidad en los recovecos más profundos de su ser, una susceptibilidad a sus caricias que ella no podía negar. Sin embargo, Candy no le amaba por eso, sino que en realidad le despreciaba aún más a consecuencia de ello. Terry no podía olvidar cómo la había visto en el bosque con Anthony, cuán mágico le había parecido el momento en que ella se ofreció. Frunció el ceño. No la amaba. El amor era una emoción que había experimentado con la impetuosidad de su juventud, y no era tan estúpido como para enamorarse de Candy. No obstante, su recuerdo no le daba tregua en su acoso. La había poseído, sí, pero ella había invadido su mente. Y esa mañana a Terry le había complacido que ella pensara que aún tenía poder para pactar con él. Estaba dispuesta a cualquier cosa a cambio de salvar la vida de Anthony. Y por el contrario, deseaba fervorosamente que mataran a su marido, pensó Terry. Pero no la complacería. Por muy dura que fuera la batalla, él sobreviviría. No había mentido al rey. Viviría para regresar junto a su esposa, pasara lo que pasara. Resuelto, volvió al campamento. Brad le esperaba con un cuerno de cerveza. Lo aceptó y bebió un buen trago. Mañana obtendremos una victoria, aventuró Bradford. Lo presiento, lo percibo en el viento. Presta atención a tus palabras, Brad, aconsejó Terry. Comienzas a hablar como Kendrick. Fue Kendrick quien me aseguró la victoria. Brad sonrió. La verdad es que le echo de menos cuando no está con nosotros importunando a todos los hombres. Admito que yo también le añoro, concordó Terry. ¿Por qué no nos acompañó en esta ocasión? Detesta dejarte ir solo a la guerra. Su presencia era necesaria en Norwich. ¿Necesaria? Terry miró a su compañero con el entrecejo fruncido y guardó silencio durante unos segundos antes de contestar. Para vigilar a mi esposa, dijo molesto.
apuró la cerveza y le pasó el cuerno a Brad. Descansa bien, amigo mío. Nunca es aconsejable estar tan seguro de la victoria. La muerte llega rápido a los desprevenidos. La muerte llega finalmente a todos, le recordó Brad. Terry sonrió y desenfundó la espada. La luz de las estrellas se reflejó en la hoja de acero. Finalmente, sí, repitió Terry, meditabundo, pero ese finalmente no va a ser mañana. No, si eso significa que pasaré la eternidad con todos los héroes del Valhalla. Se volvió dispuesto a acostarse. Terry, llamó Bradford. El escocés se detuvo. Se supone que eres un príncipe cristiano. Terry asintió brevemente con la cabeza. Por todas las criaturas del infierno, Brad. No moriré mañana. No, no moriré. Te lo juro. Su primer día de casada resultó ser una experiencia hórrida para Candy. Habían transcurrido horas desde que su marido partiera y ella continuaba furiosa, con las mejillas encendidas, el corazón desbocado. Cuando comenzaba a calmarse, recordaba el burlón hielo azul de los severos ojos de su marido y la rabia volvía a prender en ella. No podía dejar de pensar en él. Su aroma la envolvía, permanecía en la almohada, en las sábanas, acosándola y atormentándola hasta que deseó gritar a pleno pulmón. Para mayor horror suyo, Candy revivió la noche anterior, evocó sus palabras, sus caricias. Recordaba con vergonzosa nitidez cómo le había exigido cosas y cómo ella se había sometido a su voluntad. La había seducido. Pero lo más humillante de todo aquello no era que él hubiera exigido sus derechos como esposo, sino todo lo que le había hecho sentir, la pasión que tan fácilmente había despertado en ella. Lanzó un bufido y enterró el rostro en la almohada, pero no encontró el solaz del olvido allí. Aquella noche no había resultado suficiente para él. Deseaba más. Eso es lo que le había dicho por la mañana, cuando ella le suplicó por la vida de Anthony. Y Candy le había prometido exactamente lo que él quería, todo lo que él deseaba. Le había jurado que se presentaría ante él como había ido a Anthony. Anthony. La atenazó el pánico. No recordaba su rostro. Solo era capaz de dibujar las viriles y duras facciones del vikingo, sus impresionantes ojos azules que con cada mirada la perforaban y desvestían su alma y la invadían íntimamente. Nadie la había conocido jamás así, nadie la había tocado de aquel modo. Se incorporó de la cama, hecha un mar de furia. No recibiría nada más de ella, no la arrebataría nada más. Todo eso no era más que un simple juego para él. No deseaba una esposa, sino que había tomado una para conseguir todo lo ajeno a ella que ambicionaba. Solo le interesaban la batalla y adquirir posesiones. La consideraba su juguete y creía que podía someterla a su voluntad. Cuánto debía haber disfrutado al verla suplicar por un hombre al cual ya había perdonado la vida. La había engañado, así que, por su parte, el trato estaba roto. Él no podía esperar que ella lo cumpliera. Dios, no podía esperar que lo cumpliera. El vikingo jamás la derrotaría. No sabía ni cómo ni cuándo, pero ella finalmente triunfaría. No estaba dispuesta a aceptar el infierno en que él planeaba encerrarla. Y de nuevo aspiró el acosador aroma masculino. Golpeó el colchón de plumas con el puño y lanzó lejos la almohada. Él se había marchado a la guerra. Con la gracia de Dios, quizás tuviera la decencia de morir. Pero no moriría. La recorrió un escalofrío. Temía por la vida de los demás, por el rey. Sin embargo, presentía que Terry regresaría. Mascullando maldiciones, se dirigió a la puerta y la abrió.
La doncella no se hallaba muy lejos, con los ojos entornados contra la luz del sol, recostada contra el tronco de un árbol, contemplaba cómo un niño alimentaba a los patos. Candy la llamó dulcemente y la criada se apresuró a levantarse. «¿En qué puedo servirte, milady?» «Madeleine, cepíllame el cabello, por favor, y ayúdame a vestirme». «Sí, milady». Madeleine parecía tener magia en los dedos. Mientras realizaba su tarea, parloteaba acerca del hermoso despliegue de aquella mañana, cuando todos los hombres partieron hacia la batalla. «El rey aparece siempre magnífico. Es más alto y corpulento que otros hombres, pero no creo que ese sea el motivo para apodarle el Grande. Los guerreros afirman que en otros reinos le llaman Albert el Grande, o sea, que es glorioso en sí mismo. Y milady, tu esposo es imponente. Cabalga ese enorme semental con tal elegancia, seguridad y belleza. Y cuando fija la mirada, una mujer podría desmayarse. Ay, señora, te digo que... Por favor, Madeleine, no me lo digas. Prefiero no escucharlo», exigió Candy y sonrió para restar severidad a sus palabras. «Todos se han marchado a la guerra», se apresuró a añadir. «Tenemos que rezar por ellos». «Ah, pero tu marido sobrevivirá, señora. Salió de aquí como un dios. Es imponente, tan alto, con esos músculos de bronce. Ay, señora, te digo que... ¡Madeleine! Estoy soñando», continuó Madeleine, a pesar de la advertencia de Candy. Dejó el peine en la cama y comenzó a pasar las palmas de las manos por las sábanas, de un modo que desagradó extraordinariamente a Candy. «Te aseguro, milady, que me casaré con uno de ellos. Tendré un hermoso marido vikingo, como tú. Es escocés», corrigió perversamente Candy. «Es todo un vikingo», contradijo Madeleine. «Madeleine, el rey y nuestros valerosos hombres arriesgarán su vida contra los vikingos. No debes hablar así». «Oh, no, por supuesto». Madeleine se incorporó y comenzó a retorcerse las manos nerviosamente. «No lo he dicho con ánimo de ofender, señora, yo...» «Ya lo sé», la tranquilizó Candy. «Ayúdame a ponerme el vestido, por favor, y una túnica. Creo que tendrás que enrollarme el cabello. Después podrás retirarte». «La reina desea verte», recordó de pronto Madeleine. Candy dejó escapar un suspiro. No deseaba la compasión de Iria. Esta llegaba demasiado tarde, pero tenía que verla y a las otras mujeres también. Después de vestirse con la ayuda de Madeleine, se dirigió lentamente hacia la casa señorial. Los niños la recibieron en la entrada y ella permaneció unos instantes con ellos, cogiéndoles y abrazándoles para evitar a Iria. Finalmente se acercó la reina e insistió en que se sentaran a comer. La conversación resultó mucho peor de lo que la muchacha había supuesto. Iria comenzó a tranquilizarla, asegurando que la noche de bodas era un sufrimiento para todas las mujeres, incluso para aquellas que se habían casado con un hombre amable y cariñoso, aún si habían tenido la suerte de contraer matrimonio con el hombre a quien amaban. Mientras la reina afirmaba que después de esa primera noche todo iría mejor, Candy se limitó a mirar fijamente la mesa, incapaz de pronunciar una palabra. «¿Te lastimó mucho?», preguntó la reina, afligida. «No», logró exclamar ella. «Ay, querida mía». Candy se puso en pie y apretó los puños para recuperar el control. «No, no me hizo daño», dijo con vehemencia. «Oh, por favor, por el amor de Dios, Iria, es necesario que hablemos de esto». No, por supuesto que no». La reina se interrumpió y miró hacia la puerta. Candy supuso que alguien había entrado en la sala y que se encontraba detrás de ella. Se giró y vio que se trataba del anciano, de la luenga barba y el rostro arrugado y envejecido. Vestía una túnica larga y un peculiar sombrero. La observaba con ojos serios e inescrutables. «Candy», dijo Iria, «es Kendrick el...». Candy se dio cuenta de que la reina había estado a punto de decir criado.
Al contemplar al viejo, supo que nadie se atrevería jamás a llamarle criado. Soy Kendrick, se presentó. Algunos me llaman druida, otros loco. Soy leal al rey de Escocia y su familia. Vengo a llevarte a casa. ¿A casa? Candy contuvo el aliento y el corazón se le aceleró. A casa de Terry. Pretendió obligarla a cruzar el mar. No, por supuesto que no iría. No podían obligarla. De regreso a la costa, donde esperaremos a tu esposo. Ah, recuperó el aliento. Deseó negarse, porque había decidido negarse a cualquier propuesta de Terry. Pero no tenía nada que hacer en la casa de Albert. Quería a Iria y a los niños, pero todo lo sucedido había producido un distanciamiento. Albert se había marchado a la guerra, al igual que Anthony y Terry. Tal vez deberías quedarte, aconsejó Iria. No, gracias. Creo que me gustaría regresar a casa. Le brindó una cálida y sincera sonrisa al anciano. Miró sus ojos, oscuros y sabios. Recordó cómo él le había sonreído durante la ceremonia, infundiendo la seguridad. Él, un hombre a quien jamás había visto antes. Por su aspecto, daba la apariencia de ser un viejo irritable. Sin embargo, a Candy le agradaba. Percibía algo en él, algo cálido. Le inspiraba confianza. Sí, me gustaría volver a casa, Kendrick. Iria contrapuso que era necesario llevar a cabo todos los preparativos, disponer caballos y una escolta. Candy apenas le prestaba atención. Continuaba mirando al anciano. Después de despedirse de la esposa de Albert y de los niños con un beso, salió con Kendrick. En el patio de la casa ya se habían iniciado los preparativos. La mayoría de los hombres habían partido con el rey, pero Candy necesitaba una escolta. 4 jóvenes, que presumiblemente fueran menores que ella, arreglaban sus monturas, y en la cocina la vieja Loretta llenaba los sacos con provisiones para que comieran cuando hicieran un alto en el camino. Iria manifestó su inquietud, pero Candy le dio un rápido beso en la mejilla y montó sobre la yegua roana que le había proporcionado la reina. Pese a su avanzada edad, Kendrick no tuvo dificultad para saltar sobre su montura con bastante agilidad. Al darse cuenta de que la muchacha le observaba sorprendida, hizo un gesto molesto. Cuando sea demasiado viejo para ser útil, jovencita, me marcharé al otro mundo para recibir mis justas y merecidas recompensas. El anciano aspiró por la nariz y Candy se preguntó qué consideraría él sus justas y merecidas recompensas. Bajó la cabeza, tratando de ocultar una sonrisa. Emprendieron la marcha mientras los niños y el personal de la casa les despedía agitando las manos. No se habían alejado mucho de la fortaleza del rey cuando Candy acercó su montura a la del druida. «Volverá, ¿no es así?», dijo. «Tú sabes que volverá. Terry Granchester de Dumfries regresará de esta batalla, ¿verdad?».